Yo quisiera que busquemos el Evangelio según San Juan y lo tengan allí en el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Lo busquen, lo tengan ahí. Y que puedas 2 segunditos, si ya lo tenés, cerrar tus ojos por unos instantes. Yo sé que no buscas una señal, porque tu señal es Cristo, pero Dios te dará señales. Yo sé que no vienes a buscarlo por un milagro, porque hoy le hablo en esta noche a los que la reman, a los que están sirviendo de años, a los que han pasado por tormentas, por dificultades y siguen estando aquí en pie de guerra. Y vos no buscás señales, pero las señales vendrán. Las señales vendrán. Y yo quiero que identifiques allí esos panes y esos peces. Yo quiero que los identifiques. Tal vez sea tu sueño, tal vez sea tu ministerio, que necesita lo sobrenatural. Tal vez sea algún desafío económico, lo que sea. Que los tengas ahí identificado. Tus panes y tus peces. Porque en este año vendrán señales de multiplicación. Identifícalo. Tal vez tus panes y tus peces sean familia. Que se tiene que multiplicar la paz, la unidad. Tal vez tus panes y tus peces sean milagros imposibles para los hombres, pero posible para Dios. Puedes abrir tus ojos. Quería comenzar con esta introducción porque quiero que lo tengas en la mira, viviendo las señales de un Dios sobrenatural. Capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Después de esto, los teléfonos, por favor, si los pueden poner en silencio, los pueden apagar. Les pido mayor quietud en este tiempo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque venían las señales que hacía, en los enfermos. No eran milagros, que hacía señales. Entonces subió a Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió. Felipe sacó la calculadora y dijo: los números no dan. 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes, el original son panecillos, eran pequeños pedacitos de pan, y de cebada, pan de tercera calidad, y 2, ¿cómo? Pececillos, no peces, chiquito. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostad a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte solo. Hasta aquí la palabra. Viviendo las señales de un Dios sobrenatural. Qué interesante que es saber que hay una gran diferencia entre milagros y señales. Cada vez que Jesús hacía un milagro no lo hacía por hacer. Lo hacía porque estaba dando señales. Las señales que hacen, señalan, indican. Jesús sana, por ejemplo, en el capítulo 5 habla de que sana un paralítico que estaba en un estanque, a las afueras del estanque, en esa misma región de Betesda, esa región que también era Felipe de por ahí, por eso le hace la pregunta ahí. Y este paralítico estaba esperando el movimiento de las aguas que de vez en cuando un ángel producía. Y cuando Jesús se presentó y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Él dijo: pero yo estoy esperando el movimiento. Y Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, a través de ese milagro ustedes esperan que de vez en cuando venga un mover, pero yo soy el río. Jesús, cuando sanó a ese paralítico, estaba dando señal de que ellos estaban buscando mal. Ellos buscaban moveres y no estaban buscando a Jesús, al Rey, al Mesías. Cuando Jesús sana a una mujer que hacía 18 años estaba jorobada, Jesús deja los pergaminos. Jesús deja el momento crucial para un fariseo y para los rabinos, el tiempo de enseñanza, y se baja y se va a sanar a una mujer. Pero Jesús no estaba obrando un milagro, Jesús estaba dando una señal. Les estaba diciendo que el amor por las almas, que el amor y la compasión por las personas estaba. Y así, cada milagro es una señal. El problema de la gente que busca milagros es que se quedan los milagros y no camina y no lo entienden como señales. Hemos dicho que muchas personas son sanas y tienen milagros sobrenaturales y algunas personas terminan alejándose. Recibieron el milagro, pero no estuvieron atentos a la señal. Y como le pasaba a Jesús hace más de 2000 años en ese momento, pasa ahora en este tiempo. La gente muchas veces viene a buscar solo milagros. Pero aquellos que están esperando las señales que indiquen un camino que te va a llevar a la victoria, un camino que te va a llevar a lo sobrenatural. Porque la idea del camino cristiano no es recibir milagros de vez en cuando, es poder estar atento a las señales que te van llevando a la victoria en ese camino que comenzaste cuando lo aceptaste como Señor y Salvador, para poder crecer. Señales. Y nosotros debemos vivir señales sobrenaturales. Porque la Biblia dice que nosotros somos del cielo y estamos en la tierra. Somos del cielo y estamos en la tierra. Y en el cielo se maneja otro plano, el plano espiritual. Pero qué interesante sería que la iglesia deje de mirar al cielo para arriba y comenzar a vivir lo del cielo aquí en la tierra. Comenzar a vivir lo sobrenatural en nuestra vida natural, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en el ministerio. La gente busca lo sobrenatural.
La gente está cansada de elocuentes palabras. La gente quiere hechos. Un evangelio de hechos en tu vida va a avalar lo que enseñas. Va a avalar lo que predicas. Un evangelio de hechos. Un evangelio de hechos. Por eso la gente dice, yo no quiero saber nada con este Dios. Si este hombre predica algo, y yo conozco cómo está con su familia, yo conozco cómo trata a sus hijos, yo conozco esto, yo conozco lo otro, se cree en algo que no se vive, no se está viviendo lo sobrenatural, y eso ya no es evangelio, eso es religión. Y Cristo es evangelio, Cristo es buenas noticias, Cristo es relación. Para vivir lo sobrenatural, para vivir las señales de lo sobrenatural, es necesario primero entender que es un camino y que son señales. Y las señales señalan para que caminemos. Camina y no dejes de caminar. Número 1. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba enseñando allí a sus discípulos. Entre paréntesis, los rabinos enseñaban sentados. La cultura greco-romana trajo esto, del púlpito, la plataforma. Y aunque dice que estaban sus discípulos, Jesús llevaba por lo menos siempre 100 o 150 personas donde iba. Les hablaba a los discípulos, pero se juntaban siempre. Y en ese momento Jesús estaba hablando y dice, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos, ¿y qué? Y vio que había venido una gran multitud. Esa gran multitud no eran 5.000, 6.000, eran aproximadamente 12.000, contando a los niños, las mujeres. Pero fíjense que Jesús, aún concentrado y enfocado en la enseñanza rabínica, vio una necesidad. Jesús vio una necesidad. Yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte que Jesús es el primero que ve lo que estás necesitando. Jesús es el primero que ve lo que hoy estás necesitando. Más allá de un pastor, más allá de un sistema, de la religión, Jesús estaba donde estaba la necesidad. Y estaba allí la gran multitud. Y en esa gran multitud Jesús mira, Jesús ve y se enfoca en esa necesidad. Qué interesante que a veces, sin darnos cuenta, como iglesia, no le damos lugar a las personas que tienen necesidad. Todos tenemos necesidad. Me decían allá en Mar del Plata, una hermana que venía de una iglesia pujante, la iglesia de un ministerio de Omar Olier, allá en Mar del Plata. Entonces decía que Dios le dio una revelación a este pastor. Le dio la revelación de hacer siempre un culto. El culto era común, pero comenzó a orar por los enfermos, comenzó a hacer lo que el Señor dice en la palabra, y comenzó a llenarse de gente. Entonces los que venían a escuchar otro tipo de mensaje, de enseñanza, dijo, bueno, nosotros también necesitamos, y los cultos se hacían muy largos. Entonces comenzó a hacer 2 cultos, uno para aquellos que estaban con toda la necesidad y otros para los que venían tal vez a fortalecerse en alguna enseñanza. De a partir de ahí la iglesia comenzó a producir una multiplicación sobrenatural en todas las áreas. Y esta hermana decía, era la hija de la mamá, venía a la iglesia bautista y la hija iba allá y decía, por ahí Omar se va y empieza a orar por los enfermos y pasan horas tal vez, pero siempre hay multitudes. Y cuando quiere enseñarnos, hace otra reunión. Porque este hombre entendió que Jesús está donde está la necesidad. Porque este hombre entendió que Jesús está viendo siempre la necesidad de aquellos que están esperando un milagro o una señal.
Entonces, lo primero que quiero decirte de parte de Dios, que Jesús ya está viendo lo que estás necesitando. Que Jesús ya está viendo, y no solo está viendo, sino que ya sabe cómo va a terminar la historia. Jesús ya sabe cómo va a terminar tu historia. Jesús ya sabe que esa enfermedad se va a convertir en sanidad. Jesús ya sabe que esos panes y peces se van a convertir en multiplicación. Jesús ya sabe que esa batalla que estás batallando y que te sentís que a veces perdés, Dios te va a dar una gran victoria. Jesús ya sabe, Jesús conoce el final de tu película, porque Él venció por vos en la cruz del Calvario, porque Él te da la victoria. Jesús ya sabía cómo iba a terminar todo. Vio, probó a los que tenía que probar y finalmente hizo la señal, hizo el milagro. Jesús ya sabe. Yo quiero decirte que Jesús ya sabe, pero pastor, todavía esto no. Jesús ya sabe. Jesús ya puso sus ojos sobre ti, y como no te dejó antes, no te va a dejar en este tiempo, ni te va a desamparar. Jesús ya tiene ese milagro preparado, solo espera el tiempo justo. En el tiempo de Él ya está hecho, dice Apocalipsis, hecho está en el tiempo de Él. Pero en tu tiempo se tiene que alinear solamente, y Jesús ya lo va a soltar, porque para Jesús ya está. Jesús ya tiene ese esposo que sentís que es duro de corazón, transformado y sirviéndole a Él. Jesús ya tiene ese hijo que crees que está cautivo en las drogas y que nadie da 2 centavos. Jesús ya lo tiene preparado para su reino, para servirle. Lo va a levantar como un hijo de este último tiempo. Jesús ya tiene ese trabajo que hoy todavía lo estás esperando y todavía no ha llegado. Jesús ya tiene lo sobrenatural en ese ministerio que estás esperando y que hace años estás clamando y estás remando y estás sirviendo y sentís que derramás lágrimas, y lo que sembrás con lágrimas lo vas a cosechar con regocijo, con alegría, porque Jesús ya sabe. Para Jesús ya está. Para Jesús ya está. Alineate con el cielo, porque tú no eres de la tierra. Estás en la tierra, pero eres del cielo. 2. La prueba viene con una pregunta. Fíjense que se le refirió directamente a Felipe. En el versículo 5 dice: y vio que había venido una gran multitud. ¿Y a quién le dijo? A Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Felipe era de Betsaida. Felipe era del barrio. Felipe necesitaba ser probado, porque cuando uno quiere caminar por lo sobrenatural, nada será fácil. ¿Cuántas veces vemos los frutos en siervos, en hombres de Dios, en ministerios, aprobados y llenos de gloria, y decimos qué lindo? Pero esos siervos te van a decir, hay raíces de amargura, de dolor, hay raíces de presiones, hay raíces detrás de lo que hoy ves. La gente es exitista, la gente ve el resultado, la gente quiere ver el fruto, pero detrás de ese fruto hay una siembra, hay pruebas. Dios prueba a los que quieren caminar en lo sobrenatural. Y es una pregunta hasta cariñosa, como diciendo, ¿y qué vas a hacer ahora? Obviamente que este hombre, cuando fue probado, lo primero que hizo fue cálculos y dijo, esto es literalmente imposible. ¿Tenés algún imposible? ¿Tienes algo que literalmente sea imposible para los ojos de los hombres? Yo quiero decirte que está el Dios que todo lo hace posible en este lugar. Está el Dios de milagros, de señales, que hace lo imposible posible. Está el Dios que verdaderamente se manifiesta con milagros. Y nuestra fe está puesta en ese Dios todopoderoso, el Shaddai. Felipe fue probado. Y Felipe, con esa pregunta, ¿de dónde compraremos? O te la cambio, ¿cómo lograrás esto? La sociedad tal vez te dice, ¿cómo vas a lograr salir de esta?
Tal vez Satanás te susurra y te dice, ¿y cómo salís de acá? Tal vez Satanás y las huestes demoníacas te susurran y te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu fe? Vos no sos evangélico, mirá cómo estás. Tal vez esas declaraciones quieren sembrar temor sobre tu vida, pero yo te digo de parte de Dios, tu Dios pelea por ti y tarde o temprano te dará ese milagro. Tarde o temprano esos panes van a ser multiplicados y vas a poder recibirlo con alegría y con gozo. Y esas voces serán avergonzadas. Y esas voces serán calladas. Porque fue el Señor para probarlos. Dios te prueba en situaciones imposibles para despertar tu potencial y que vivas lo sobrenatural, haciendo lo imposible posible. Dios te prueba en situaciones imposibles para despertar tu potencial y que vivas lo sobrenatural, haciendo lo imposible posible. Qué lindo que es alabar al Señor cuando todo va bien. Qué lindo que es declarar y cantar cuando no estamos metidos en ningún tipo de proyecto, desafío de fe. Qué lindo que es adorar al Señor desde la barca. Pero yo quiero decirte que si querés crecer en lo sobrenatural, Dios te va a llevar al mar. Y vas a tener que caminar. Y vas a tener que visionar con fe. Y vas a ser probado. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a sacar lo mejor en esas pruebas. Como decía domingos anteriores, cuando Dios prueba también Satanás prueba. Dios prueba y saca lo mejor. Pero Satanás en esos momentos quiere sacar lo peor de ti. Pero Dios desecha lo peor y comienza a sacar lo mejor. Y es ahí donde podés crecer. Es ahí donde podés experimentar las señales y los milagros sobrenaturales que van a venir. Yo no tengo dudas de que Dios va a hacer maravillas con tu vida. Yo no tengo dudas de que Dios va a hacer maravillas en tu ministerio, en tu familia. Pero seremos probados. Van a haber momentos donde vas a sentir como la canción hoy decía, las sendas no están, los caminos no están, siento paredes enfrente, pero Señor, yo veo con tus ojos y yo sé que vas a hacer sendas donde no la hay. En cada área de tu vida, la prueba del cómo. Pero fíjense que Felipe le contesta con un resultado terrenal. Andrés hace algo diferente. ¿Qué hizo Andrés? Vamos a buscar algo. Y fue a buscar allí, había un niño. Ese niño se movilizó y había un niño. Ese niño tenía más o menos de 4 a 6 años. Y tenía ¿qué? 5 panecillos y 2 pececillos y todos los hillos, chiquitito. Porque si era un niño, no tenía una gran comida. Salvo que sea como uno de mis hijos que a Matías le sale más barato comprarle ropa que darle de comer. Pero no, este tenía. ¿Por qué? Les explico. Los pececillos, ¿saben qué eran? Eran los pescaditos que quedaban de descarte y los pescadores los dejaban a las orillas. Y la gente pobre comía de eso. Y los panes, aclara Juan, que los panes eran de tercera clase. ¿Porque eran de qué? De cebada. Era pan para pobres. Había pan para todos ahí también. Y era para pobres. Entonces, lo que está declarando esta palabra a través de uno de sus discípulos que se movilizó es que Dios con muy poquito, con lo que nada da nadie o con lo que nadie da nada, Dios puede hacer milagros y Dios puede multiplicar y Dios puede dar de comer a multitudes y multitudes y multitudes. Pero ¿cuándo cambia la cosa? Dice la palabra que Jesús la tomó. Jesús la tomó. Cuando Jesús toma
los panes y los peces, hay una palabra griega allí. No es que la agarró. ¿Saben qué significa tomó en griego? Se hizo dueño. Lo hizo ¿qué? Propio. Y ahí es donde comienza el milagro. Cuando vos le decís, Señor, este desafío ya no es mío, Señor, es tuyo. Cuando vos le decís, Señor, estos panes y los peces que tengo ya no son míos, son tuyos. Estos recursos no son míos, son tuyos. Aun cuando tu vida verdaderamente está en el señorío de Cristo, todo cambia, porque Dios le da valor a esos panes y a esos peces. Dios cuando toma algo le da valor, en otras palabras le cambia el valor. No es lo mismo una persona que no conoce al Señor que alguien que está en las manos de Dios con un propósito le dio valor. Hagan firmar 2 pelotas de fútbol y uno que la firme, no sé, Ezequiel Vázquez, un jugador de acá, de Azul, de Argentina, y otro que la firme Messi. ¿Cuál va a valer más? Las pelotas van a ser la misma marca, pero van a tener otro valor. ¿Por qué? Porque Messi le da valor. Así es tu vida. Dios te dio valor cuando no eras nada. Cuando estabas muriéndote, Dios te dio valor, te puso en sus manos y te dio valor. Y el valor fue precio de sangre. Pero cuando vos le das un proyecto, cuando vos le das un desafío, cuando vos le decís, Señor, acá están los panes y los peces, no es nada seguramente, Dios le da valor y obra la multiplicación. Porque Jesús la tomó en sus manos. Jesús dio gracia. Jesús dio gracias. Pero ¿cuándo dio gracias? ¿Cuando ya estaba todo multiplicado? Jesús dio gracias antes. Jesús lo tomó en sus manos y dijo, gracias, Padre. Porque Él sabía cómo iba a terminar la historia. Jesús empezó a dar gracias antes, no después. Hay personas que adoran, alaban al Señor después de ver la mano de poder de Él. Pero qué lindo es cuando le alabamos, cuando le exaltamos, cuando estamos en desafíos de fe y le decimos gracias. Es necesario dar gracias es una declaración de fe. Comenzá a darle gracias por lo que no tenés, porque para el Señor ya está hecho. Comenzá a darle gracias por esa sanidad. Comenzá a darle gracias por el proyecto de tus hijos. Comenzá a darle gracias por esos sueños. Comenzá a darle gracias por el nuevo templo. Comenzá a darle gracias, aunque hoy no lo veas con tus ojos físicos. Pero es una declaración de fe. Gracias. Hay personas que le dan gracias después. Dice la palabra que Jesús intercede por nosotros. ¿Saben cómo intercede por nosotros? No le está diciendo, Señor, Padre, bendice a Ezequiel. Bendice a Ezequiel, que cuántas veces se equivoca y otras no. Bendice, no. Dice la palabra que Él es el sumo sacerdote, Jesús, e intercede porque el Padre sabe. El Padre conoce nuestra situación. Y dice que con acción de gracias, Jesús da gracias por anticipado. Jesús da gracias por anticipado. Da gracias por anticipado en tus proyectos, en tus sueños. Dice la Biblia en Salmos que en el cielo hay plenitud de gozo, que hay alegría. Y cuando nosotros somos del cielo, debemos depositar y debemos transferir a la tierra ese lenguaje. Lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos es que tenían que transferir un lenguaje de fe, un lenguaje de esperanza, un lenguaje distinto, no un lenguaje derrotista, no un lenguaje pesimista, porque eso es de las profundidades del infierno. Cuando hay lenguajes pesimistas, derrotistas, es porque Satanás está obrando allí. Tu lenguaje debe ser el lenguaje del cielo. Claro, en momentos difíciles, ¿qué estaba esperando Jesús? Que Felipe les diga, Señor, tú harás el milagro. Señor, tú harás la obra.
Y cuando quieras emprender un proyecto, un sueño, un trabajo, algo nuevo, esas voces se van a levantar. Y cuando se levanten, no te pelees con nadie. Tú declara lo que Dios va a hacer. Porque eso siempre va a estar. Nosotros en cada ministerio siempre teníamos alguna persona que hablaba o decía algo en el momento que no tenía que decirlo. Pero sin embargo uno tiene que seguir adelante. En Médanos, cuando hicimos una campaña que fue un gran desafío de fe, pues salió carísimo, escuchó todo el pueblo. El sonido salía 8.000 pesos en ese entonces. Tesorero de allá dijo, ¿quién va a venir? ¿Anacondia? No, predico yo. Porque Néstor, la idea era que Néstor predique, y dice Néstor, no, predica vos, yo voy a ir un día nada más. Una guerra, había venido el padre Amor de allá del norte, porque se había equivocado la secretaria en el momento del permiso. No, fue tremendo. Entonces siempre había una hermanita que no era de afuera, era de adentro. No era satanista, no era mormona, era una hermanita en la fe. Y siempre se encargaba de decirme en el momento justo. La noche que nos denunciaron por el sonido, antes de ir a predicar, pastor, nos denunciaron. Amén, hermana, bueno, el Señor va a tomar el control. Tormenta los 10 días. Todos los días venía y decía, ¡ah! Va a llover, parece que va a llover. Parece que hasta lo gozaba, me acuerdo todavía. Y yo decía, Señor, me bajo de la cruz. No, vuelvo a la cruz. Sí, hermana, pero el Señor va a tomar el control. No llovió un día, no volábamos ahí parecía un tornado que estaba ahí pero no llovió un día. Siempre, cada vez que emprendas un proyecto, ¡ja! Mucha plata esto, ¡oh! Sí, mucha plata. Pero el Señor ya tiene todo hecho. Pero no son personas malas. Son voces que se levantan. Y te vienen a preguntar, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? Esas preguntas capciosas que detrás de eso el enemigo quiere debilitar tu fe. A esta altura, iglesia, debemos madurar y saber que esas voces siempre van a estar. Pero tú debes seguir adelante, porque Dios está contigo. Y Dios tiene la última palabra. ¿Amén? Y por último, hay que dar, hay que tener un sentido dadivoso en la vida, porque Dios te va a dar de acuerdo a lo que vos distribuyas o quieras multiplicarte. ¿Cómo fue la multiplicación? Vamos a leerlo para ir terminando. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían. Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió. ¿Qué hizo? Entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged. ¿Cómo fue la multiplicación? La multiplicación fue dársela a los discípulos. La palabra repartir ahí significa distribuir. Y la palabra distribuir significa dar primero a través. Dios dio a través de sus discípulos. Y a través de sus discípulos dieron a las familias. Y las familias iban repartiendo. O sea, Dios bendice cuando uno está dispuesto a dar. Tu ministerio va a ser bendecido cuando estés dispuesto a multiplicarte. Tus sueños van a ser bendecidos y va a haber milagros y multiplicación cuando estés dispuesto a brindarte, a dar al otro. Tus dones van a fluir cuando los pongas en obra y puedas dar. Porque el evangelio es dar. Mejor es dar que recibir. Dios quiere darte cosas, pero yo te hago una pregunta antes que te las dé. ¿Estás dispuesto a dar?
¿Estás dispuesto a dar lo que Dios te da? Ese don, esos frutos, no son para guardarlos, no son para enterrarlos, porque el día de mañana daremos cuenta. Esos recursos no son para guardarlos, para enterrarlos, son para bendecir a otros. ¿Estás dispuesto? ¿Cuántas personas se le corta la bendición cuando comienzan a tener una escasez mental y no brindan multiplicación a otro? Dios multiplica a través de nosotros. No le pidamos más multiplicación a Dios. Si queremos ver esto creciente y multiplicarse verdaderamente, debemos ser nosotros los multiplicadores como canales y portadores de la gloria de Dios. Ponete un desafío en tu ministerio, en tus sueños. Debes crecer. Se acabaron los llaneros solitarios. Ya eso quedó en el desierto. Se acabaron los hermanos que dicen, yo tengo un ministerito lindo y ¿quiénes son? No, tú y yo nada más. No. Porque Dios trabaja en cuerpo, Dios trabaja en equipo, Dios trabaja cómo vamos a ganar esta ciudad. Porque es necesario tener un sentido de equipo y de cuerpo. Cuando uno está dispuesto a dar, uno es bendecido. Nos ponemos en pie, porque quiero terminar con el último principio, que es una promesa para sus discípulos. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos. Solo unos minutos más. Y Jesús, a través de sus discípulos, les dio. Y ellos dieron. Y hubo una multiplicación milagrosa. Pero Jesús le dijo, lo que sobra será para ustedes. 12 cestas, que justo que sobraron 12 cestas. Y dice que con esas cestas ellos comieron. Cuando se embarcaron, Jesús se fue al monte, sigue el otro capítulo, Jesús se fue al monte y ellos se embarcaron. Y dice que cuando vino una tormenta y en ese tiempo donde tenían que ir a la otra región, ellos pudieron comer de ese milagro, de esa señal. Es que en realidad era otra señal, era la misma señal. Esos panes y esos peces eran y representaban, así como yo multipliqué y te di de comer, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades en este camino, yo siempre estaré contigo. Yo lo haré otra vez. Es el Señor el que te dice, yo lo haré otra vez. Y otra vez, porque yo soy tu Dios. Yo quiero hablarles en esta noche, de parte de Dios, aquellos que tienen desafíos por delante. Como iglesia tenemos un gran desafío. Las voces diabólicas, los chusmeríos baratos estarán siempre, en todas las generaciones, en todas las iglesias, en todas las ciudades. Pero yo quiero hablarles a hombres y mujeres de fe, que hoy se prenden en este desafío, que hoy dicen, Señor, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte orando, yo quiero ser parte dando, yo quiero ser parte trabajando, yo quiero ser parte de esto. Quiero ser un hacedor de historia. Y también un llamamiento a aquellos que tienen desafíos personales, aquellos que se les han levantado las voces de los Felipes y han dicho, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo se va a abrir esta puerta en tu vida si hace años que estás así? ¿Cómo va a cambiar tu hijo? ¿Cómo va a obrar un milagro si hace tiempo que estás así? Personas cansadas, pero que en esta noche saben que Dios es un Dios de milagros y quieren decirle, Señor, estos son los panes y los peces. Capaz que los panes y los peces sean tu fe. Decir, creo en ti, creo en tu poder, Señor. Yo también quiero hacer un llamamiento a aquellos que tienen identificado
ese milagro, esas señales.